quiero indicarles que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Voy a leer dos partes del texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y el verso número 10. Y luego estaré leyendo también el capítulo 3, verso 20. Y dice, en primer lugar, el Señor, a través de la revelación que Juan está teniendo, se dirige en primer lugar a la iglesia, en este caso a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 abarca el mensaje a dos iglesias, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Y él comienza hablando a la iglesia de Filadelfia y le dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso número 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Capítulo 3, el verso número 20, ahora se dirige a la iglesia de Laodicea y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Padre, te damos gracias porque tus palabras siempre son espíritu y son vida. Y toda palabra, Señor, que tú has pronunciado a través de las Sagradas Escrituras es una palabra certera que habla a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser por completo. En esta mañana estamos aquí, Señor amado, conscientes de que tú eres el Dios de nuestro presente y de nuestro futuro. Que tú tienes cuidado del día a día que vivimos y que tenemos que enfrentar, Señor amado, en esta tierra, mediante una gloriosa esperanza que nos fortalece y nos anima continuamente a nunca decaer nuestro semblante, nuestra confianza y nuestra fe, porque tú eres el autor y el consumador de todas las cosas. De ti dependemos, estamos arraigados en tu presencia, y gracias, Señor, porque en tu nombre y a través de tu nombre bendito somos siempre fortalecidos y podemos aprender a depender de ti, no de nuestra fuerza, no de nuestras habilidades, no de nuestra propia naturaleza, sino siempre a depender de ti, de tu gracia bendita. Es en el nombre de Jesús que te honramos y te glorificamos una vez más en este día. Señor, que la palabra que tú has de revelarnos y de seguir hablándonos sea una palabra que pueda producir en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta y soberana voluntad. Es en el nombre de Jesús que te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Mientras estaba leyendo y estudiando acerca de el mensaje a las 7 iglesias que narra el libro de Apocalipsis, hay tanto que hablar, pero quiero detenerme para contemplar específicamente los versos que leímos en el capítulo 3, donde está mencionada dos iglesias específicas. Y realmente, si algo podemos tener en cuenta, es el domingo pasado yo comencé a hablar acerca de la necesidad de que podamos pensar en lo eterno y no en las cosas de la tierra. Y a la misma vez, el día domingo, mientras terminamos de cenar todos juntos, aquí los que participaron, pude tomar unos minutos más para
concluir con esa palabra y ese mensaje, lo que nos dice el libro de Colosenses capítulo 3 y el verso número 2 será el texto que nos va a guiar o que nos va a afianzar durante este año 2024. En este texto del verso número 2, aunque comienza Pablo diciendo la necesidad de buscar al Señor de todo nuestro corazón, pero el verso número 2 es un texto muy corto por cierto. Y el verso número 2 nos dice claramente, en la versión Reina Valera dice: mirad las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. En la traducción viviente dice: piensen en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El hecho de pensar o de mirar prácticamente tiene una misma connotación, porque cuando yo pienso en algo, miro en lo que estoy pensando. Es decir, no se contradice a sí mismo, sino que se afianza y se confirma. Y necesitamos entender justamente eso. Recordemos que cuando Jesús en su ministerio enseña a sus discípulos y le habla en el capítulo 24 de Mateo acerca de los acontecimientos del tiempo del fin o del postrer tiempo que la humanidad pasaría, Él les recomienda y les dice: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder en una secuencia de aceleración, entonces el Señor dice: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. O sea, hay tantas circunstancias que diariamente tenemos que enfrentar como hijos y como pueblo de Dios, que confrontamos a diario la contrariedad en que vive el mundo y que no podemos bajo ningún aspecto ser afectados por la condición del mundo, sus pensamientos y su forma de pensar y su forma de actuar. En nada debemos ser desanimados ni desalentados, porque al fin y al cabo, quien tenemos la profunda seguridad en el Señor, comprendemos que de Él viene la salvación, y la salvación no está afianzada en la confianza de dependencia que yo pueda tener en un sistema, en un gobierno o en un ser humano, sino que la palabra del Señor me habla y me enseña claramente y de una manera determinante que Dios es fiel con aquellos que son fieles a Él. Jamás Dios dejará de cumplir su palabra y sus promesas. Entonces, cuando nosotros miramos la revelación del libro de Apocalipsis, y cuando específicamente llega el capítulo 2 y el capítulo 3, se dedica a través de la revelación que el Señor le está mostrando por medio del ángel que fue enviado de parte de Dios, le está mostrando a Juan. Podemos observar que ahí podemos entender que hay un mensaje dirigido a 7 iglesias. 7 iglesias que existían como tal. 7 iglesias que la mayoría de ellas habían sido establecidas por el apóstol Pablo. Esas 7 iglesias tenían cosas correctas y tenían cosas incorrectas. Lo que era correcto, Dios lo afirmaba como algo que Dios lo aprobaba. Y lo que era incorrecto, que tenían que sacar y ser liberados, también el Señor les hablaba y les decía: tienes que arrepentirte de esto y de aquello. Comienza como el ejemplo que nosotros conocemos, y aquellos que estamos familiarizados con el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3, el mensaje a las 7 iglesias. El Señor comienza hablando y exhortando a la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje a la primera iglesia, y le dice: tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Mira las obras que comenzaste a hacer al principio de tu llamado, al principio de tu experiencia. Entonces vuelve a esas primeras obras, vuelve a esa integridad, vuelve a esa búsqueda, a esa manera de mantener relación de intimidad en mi presencia. Y entonces el Señor le dice: tienes que corregir esto. Y mientras que estás corrigiendo esto, entonces tienes a la misma vez que tratar de hacer lo que yo te estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos, podemos dividir el mensaje a cada una de estas iglesias con 3 características muy importantes. Número 1, el Señor corrige lo deficiente. Número 2, el Señor ensalza o magnifica lo que hicieron correctamente. Y número 3,
les da una promesa que si hacen lo que él decía, había una promesa de victoria y una promesa de fortaleza. Y aunque si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, en los capítulos que estoy mencionando, podemos observar que lo que hemos enseñado en esta casa, que al hablar de la profecía bíblica, la profecía siempre tiene una confirmación, diríamos, tridimensionalmente hablando, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Hay profecías que Dios envía en un momento determinado que tienen su cumplimiento en un cercano tiempo, pero también a la misma vez tienen su cumplimiento en un tiempo más lejano. Pero cada una de las profecías mencionadas, Antiguo y Nuevo Testamento, tienen un cumplimiento total y en plenitud para el tiempo final y postrero. Se cumplieron, se volvieron a manifestar como una trayectoria para entender la tipología por la cual el Señor hablaba esas palabras proféticas, y se volverán a cumplir. Y en la mayoría de todas y cada una de las promesas dadas por Dios en las profecías bíblicas, lo que Dios exhorta a corregir y a enmendar, todas en general tendrán un cumplimiento de plenitud total en el tiempo postrero y final. Por eso que el mensaje de esta mañana lo he titulado Prepárate para lo que viene. Los últimos tiempos en el fin o en el siglo final. Sabemos que la historia del mundo se habla, y la historia de la humanidad está dividido en varios tiempos. Está dividido en lo que se llama años, en lo que se llama meses, lo que se llaman semanas y lo que se llaman días. Pero a la misma vez, cada año, multiplicándolo, al llegar a 100 años se convierte en un siglo. 100 años es un siglo. Por lo tanto, la Biblia nos habla, y Jesús dijo claramente, y el Señor habló específicamente de dos características: el tiempo del fin o los últimos tiempos, y también habló de el final del siglo. Cuando hablamos del final del siglo, estamos hablando, si tomamos en cuenta, no quiero retroceder mucho para atrás porque quiero dedicarme específicamente a los textos que he leído, pero cuando nosotros hacemos una recopilación de lo que sucedió a partir del año 2000, o sea, cuando entramos en el año 2001, dejamos atrás un siglo, o sea, el siglo XX, y entramos a ser participante de lo que se llama y se conoce el siglo XXI. El siglo XXI ha sido demarcado por muchas tendencias que tienen un origen de cumplimiento en el sector o en el factor profético. En el año 2001, todos somos consecuentemente, hemos entendido y sabemos lo que sucedió en septiembre de 2001. Pareciera que al entrar en un nuevo siglo, la secuencia de condiciones evidentemente proféticas comenzaron a entrar en un marco de aceleramiento tan impresionante que muchos de los seres humanos no pueden discernir y entender la profundidad de la aceleración de los eventos proféticos desde el año 2001 hasta el tiempo presente. Por lo tanto, necesitamos indagar y entender qué es lo que sucedió en estos 23 años que han transcurrido, específicamente cuando hablamos el año 2020. Pareciera que en el 2020 todo el movimiento profético o el acontecer de lo que la Biblia nos advierte anticipadamente entró en un proceso de aceleración. Entonces, lo que realmente tenemos que ver son tres líneas de cumplimiento profético. Tenemos que ver la condición actual del mundo, tenemos que ver la condición actual de Israel y tenemos que ver la condición actual de la iglesia. Y ese es un punto sumamente importante. ¿Cuál es la condición de la iglesia? Entonces, no podemos entender la capacidad o entender la profundidad de cuál es la condición o responder a la pregunta, ¿cuál es la condición espiritual
responsable de la iglesia a menos que podamos entender específicamente los dos últimos mensajes a las dos últimas iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. He dicho a su momento, si ustedes recordarán, no se distraigan por nada, he dicho a su momento que específicamente el mensaje de la iglesia tiene un cumplimiento. Por ejemplo, del 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que impactó el mundo conocido en cuanto a la predicación del evangelio. No voy a detenerme, porque cada periodo, por ejemplo, fueron 7 mensajes, fueron 7 periodos, y estamos nosotros casi al final, ya a punto, o mejor dicho, hemos comenzado la conexión del 7 conectado con el 7, el 6 conectado con el 7, que son los dos últimos periodos de la iglesia del Señor. Ahora, miremos esto. El verso número 3, verso 20, capítulo 3, perdón, verso 20, dice, el Señor está hablando aquí ahora a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, nos está diciendo que el Señor estaba afuera, no estaba adentro. Observe bien. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, está hablando de la decisión, determinación, de la voluntad, de la determinación que el ser humano tiene para o cerrar la puerta para que el Señor no entre, o abrir la puerta, que es representado a través de la actitud de lo profundo de su ser interior, como es su alma, como es su corazón. Por eso dice la Biblia claramente que los puros de corazón son los que van a ver a Dios. Y siempre compara la dureza del corazón con una actitud de mantener una puerta cerrada a lo que Dios quiere hacer con nosotros, y tratamos de en alguna manera impedir o obstaculizar en nuestra propia naturaleza caída, errónea y muchas veces frustrante, tratar de impedir lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, no porque Dios no tenga poder, sino porque Dios trabaja en voluntades que se rinden a Él. Él no te va a obligar, Él te invita a que lo hagas. Jamás el Señor te va a imponer. El Señor te dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Si estás cargado y trabajado, tú vas a determinar: o vienes al Señor para descansar, o persiste vivir una vida incorrecta ante los ojos de Dios, de fracaso, frustración, debilidad, desánimo y desaliento. Pero si tú decides venir al Señor con una actitud correcta, alineado con el propósito de Dios, entonces vas a encontrar descanso y vas a encontrar paz en la presencia divina del Señor. Por lo tanto, una de las cosas notorias que vemos en todas las Sagradas Escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, es que jamás Dios ha impuesto algo. Dios siempre ha establecido la concordia de invitar al ser humano para que acepte el llamado de lo que Dios quiere o está dispuesto a hacer cuando el hombre y la mujer entregan su voluntad por completo a serle fiel y obedecerle en todo momento, a pesar de cualquier circunstancia que lo rodea. Entonces, en este caso, estamos refiriéndonos ahora a lo que es Filadelfia y la Odisea, pero estamos hablando y estamos leyendo el texto 20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si alguno oye mi voz, es decir, ¿te das cuenta? Eso significa que hay mucha gente que no oye la voz de Dios. Y a medida que avanzamos al tiempo final, a medida que avanzamos al final del siglo, recuerde que un siglo son 100 años, estamos en el año 24, y es certero y es determinante, yo lo creo de esa perspectiva. Puede ser que algunos no estén de acuerdo 100% en lo que estoy diciendo, pero yo creo firmemente que este será el último siglo de la historia de la humanidad. No importa lo que usted piense o lo que usted diga, pero es lo que estamos analizando de una perspectiva bíblica y escritural. Entonces el Señor dice: hay muchos que oyen mi voz, pero no les interesa hacer lo que yo digo. Quieren hacer lo que ellos mismos piensan o lo que ellos mismos determinan.
Entonces, miremos y observemos cuál es la gran diferencia entre la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que también tiene que ver con el cumplimiento de los tiempos del fin, y la iglesia de la Odisea. Entonces, cuando nosotros podemos observar el verso número 20, para entender bien, vamos a comenzar por lo malo para terminar con lo bueno. Esta entrada o esta introducción que el Señor está hablando aquí a la iglesia de la Odisea es conocida como que el Señor está tratando de hablar a esa iglesia, y esa iglesia tenía unas características en la que realmente es un prototipo o una forma idéntica de cómo parte de miles de cristianos están viviendo el estilo del cristianismo o el estilo del evangelio de una manera incorrecta desde una perspectiva de la Odisea y no de Filadelfia. Y según lo que nos narra el mensaje a la iglesia de la Odisea, esta iglesia tenía muchas contrariedades que Dios no aprobaba por consiguiente. Primero, no solamente que era una iglesia tibia que le daba lo mismo una cosa que la otra, servir que no servir, amar como no amar, ser fiel como no ser fiel, estar hoy en la iglesia y mañana hacer las cosas que el mundo hace, vivir en dos aguas o nadar en dos corrientes diferentes. Era una actitud de indiferencia, apatía generalizada. Creo que podíamos decir que estamos viviendo una similitud del tiempo presente, porque estamos viendo que hay mucha gente que está viviendo de esta condición. Una condición que le da lo mismo una cosa que la otra, ser lleno del Espíritu como estar vacío y ser lleno del mundo. O le da lo mismo ser fieles al Señor por una semana o un mes o un año, y de repente perder todo aquello que han recibido durante un tiempo y dejarlo correr cuesta abajo, sin importar. La verdadera integridad del cristianismo tiene que ver con su relación íntima y personal con el Señor que lo llamó y con los que el Señor le salvó a través de su sacrificio perfecto. ¿Estamos viendo esto? Entonces, en primer lugar, podemos encontrar la Odisea, tipología, y esto lo escribo en uno de los libros. La tipología de la Odisea era una iglesia tibia. Segundo, una iglesia tibia es una iglesia que está apática. Por eso que el Señor le dice, hubiera preferido que hubiera sido fría o caliente, porque el Señor mismo dice, aparentemente parecía que estaba en el cuerpo cuando tú, perdone esta expresión, pero así lo dice la Biblia. En algunas traducciones dice, yo te escupiré de mi boca. Pero la versión más normal que siempre hemos leído, dando el mensaje a la Odisea, es, yo te vomitaré de mi boca. Miremos este punto. ¿Usted puede vomitar algo que no está en su cuerpo, dentro de su cuerpo? Algunos me están mirando. No, le estoy preguntando. Si uno tiene un impulso porque algo le cayó mal, o ha habido una mala digestión, o una comida pasada de tiempo y nos cayó mal, pues lo importante es vomitar aquello que está produciendo esa condición de malestar en el cuerpo, ¿sí o no? Entonces tú nunca puedes vomitar algo que no está en tu cuerpo. Y el Señor aclara muy bien esto. El Señor le da una oportunidad, porque el punto es que todo va a estar cerrado y va a llegar el momento donde ya va a haber alternativa para arrepentimiento. Entonces el Señor está dando una última oportunidad. Dice, pero si te arrepientes, esto y esto va a pasar. Pero mira lo que tienes que corregir. Número uno, eres tibia. Y como eres tibia, tienes una apatía generalizada. Y como eres tibia y eres apática, también el problema tuyo, la Odisea, es que cree que eres rico porque no te falta nada. Y aparentemente tienes la imagen de que eres muy rica, que no necesitas de nada, pero yo te digo, tienes que comprar de mí oro refinado. Tienes que detenerte. Es decir, pastor, yo no sé cómo poder entender. ¿Acaso no estamos viendo hoy en día
que hay una gran parte de mucha gente que se llama cristiano, que lo único que les preocupa es su capacidad económica y su capacidad material y no le interesa su vida espiritual? Y si tienen que inclusive llevar a punto de sus determinaciones y convicciones cristianas, es más fuerte el materialismo, la riqueza, la ambición, la codicia, el egoísmo natural de la vida del ser humano, engañado por la obra de Satanás y por la debilidad humana, que muchos prefieren la riqueza temporal y pasajera de este siglo presente y no ser ricos en el espíritu y entender que la postrimería de la riqueza verdadera de Dios es todo aquel que esté sentado en Cristo. Aquel que aprende a depender del Señor, ese es más rico que los ricos presentes en el mundo actual. Entonces el Señor le habla a la iglesia de la Odisea y le dice: mira, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Es decir, está la compasión, el amor, la gracia, la conmiseración, la misericordia de Dios, que cuando tú te encuentras con una persona que te ha hecho algo desagradable, cuando tú tienes una experiencia con algún individuo que te ha hecho algo que no te gustó, tú vas a tratar de evitar a esa persona el resto de tus días, a menos que Dios ponga perdón en tu corazón y Dios, aleluya, como has nacido nuevo, lo has perdonado o lo has perdonado. Pero la tendencia natural del ser humano es que cuando alguien nos hace algo, nos distanciamos de aquella persona que nos ha dañado o que nos ha afectado. ¿Sí o no? Esa es la tendencia no espiritual, la tendencia natural del individuo, la tendencia natural del ser humano. Pero sin embargo, el Señor sabía que la iglesia estaba tibia, apática, y que se había conformado con los bienes materiales de la vida, aunque el ministerio Jesús había dicho en su ministerio en la tierra a su discípulo: no podéis amar a dos señores, no podéis amar a la riqueza y a la misma vez querer amarme a mí. Vas a tener que determinar. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda bendecir, que Dios no pueda prosperar, pero hay una forma correcta en saber cuál es la correcta bendición de Dios. Y es lo que el Señor dijo: buscad el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, y la prioridad sea el reino de Dios, no tu reino, la prioridad sean no tus intereses, sino los intereses del reino de Dios, entonces todo lo que pidieras o lo que necesites será añadido. Pero es que hoy en día tenemos una gran parte de la iglesia buscando las añadiduras y nunca logran entrar en la plenitud del reino de Dios. Y eso es sumamente peligroso, porque eso nos lleva a un desconcierto y a una actitud incorrecta en nuestra responsabilidad en la presencia de Dios. Entonces, con todo y eso que el Señor sabía, lo que no sabe ningún ser humano, el corazón solamente lo sabe Dios. No hay hombre o mujer que pueda saber lo que hay en tu corazón, pero Dios lo sabe. No podemos escondernos ante Él. Estamos desnudos, descubiertos ante la omnisciencia, que es uno de los atributos divinos que está en la soberanía de Dios. Por lo tanto, Él sabe mi corazón, mis pensamientos y mis actitudes. Sabe tus pensamientos, tu corazón y tus actitudes, si son correctas o incorrectas, si dices la verdad o no estás diciendo la verdad. Pero entonces podemos observar que con todo y eso, que el Señor sabía la condición de la Odisea, el Señor seguía golpeando la puerta. No sé por cuánto tiempo el Señor va a seguir golpeando la puerta, pero el tiempo se está cortando. Y el tiempo va a llegar a su fin de término. Porque sabe una cosa, cuando tú vas a comprar un producto en cualquier lugar, más en estos días, cuando tú vas a comprar un producto en el supermercado, que sea algo que tú vas a ingerir, algo que vas a tomar, algo que vas a comer, es una recomendación: mira si está vencido. Porque algunos se dan cuenta que está vencido cuando ya se comieron todo. Y la causa y efecto de esa condición muchas veces es que la gente se enferma, porque muchas veces consumió un producto que ha estado vencido. ¿Sí o no?
Eso es lo mejor y la mejor manera, porque aún los lugares que usted dice, los lugares más grandes, aún venden productos que ya están vencidos. Porque si no, todo el mundo se va a dar cuenta. Mire, yo últimamente, de hace 3, 4 años, tengo esta costumbre. Voy a comprar algo y veo todo lo que tiene. Ya por lógica general sé que si tiene esto, que si tiene esto, que si tiene esto, no lo consumo ni lo pruebo. Hay algunos que no, dicen, si comienes alguna cosa mortífera no me va a hacer daño. Eso no sabiendo, pero si tú lo leíste y lo sabes, no es lo mismo. No importa que no diga amén. Pero entonces, ¿qué sucede? El Señor estaba golpeando y estaba dando la oportunidad. Como oportunidad está dando a mucha gente hoy en día. Hermano, el año 2023 ha sido un año que ha corrido muy rápidamente, que ha pasado muy rápidamente. El año 2024 va a correr más rápido que lo que pasó el año 2023. Pero lo que nosotros debemos de observar de una forma clara, inminentemente consciente, es que mucha gente está a punto de entrar y muchos no entran a la verdadera vida del evangelio por los malos testimonios. O por lo que sucede con muchos ministerios, o por la condición enfermiza de mucha gente que nunca ha conocido lo que es el temor a Dios y viven de cualquier manera pensando que Dios los va a justificar en el día, porque más, como hay una tendencia a entender lo que se llama la teoría de la inclusión, que enseña que nadie se puede perder, que Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo, Dios es tan misericordioso, que no puede mandar a nadie al infierno, que todos son salvos. Entonces, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Para qué Él derramó su sangre? ¿Para qué Él sufrió el Gólgota? Sino para hacer una excepción en aquellos que le confiesan y son fieles a Él. Esto es muy determinante en estos tiempos actuales. En este año 2024 oiremos muchas cosas que no hemos oído antes. Veremos muchas cosas que no hemos visto antes. Pero por eso que el Señor te dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Porque esto aquí abajo se está descomponiendo cada vez más. Y sabe una cosa, así como un producto tiene fecha de vencimiento, Dios en su soberanía, en su término de soberano como Dios todopoderoso, en su término de todopoderoso, Dios también ha podido o puede poner fecha de caducidad a esta historia de la humanidad. El mundo está a punto de caducar, tal como lo conocemos. No voy a entrar en esos detalles. Si usted quiere saber detalles de esto, a partir de no este lunes, el lunes que viene, voy a combinar la oración con enseñanzas proféticas de profundidad intensa para que la gente sea consciente a lo que nos estamos enfrentando. Porque lo mejor que hay es lo que dice la Biblia: el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y recibe el daño. ¿Sabe cuántos creyentes, llamados creyentes, son simples? Que todo lo creen y a todo lo escuchan. Muchos. Pero el avisado, el que está alineado con Dios, el que tiene el conocimiento de la realidad profética en estos tiempos actuales, aleluya, sabe que su refugio, su escondedero, su roca de gran peñasco se llama Jesucristo. Entonces el Señor está llamando y el Señor dice: si oyes mi voz, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. No hay otra manera. ¿Quién es el que va a abrir la puerta? ¿El Señor o tú? Él es la puerta de salvación. Cuando yo le reconozco, yo entro por Él porque es la puerta de salvación. Pero cuando Él tiene que venir a mí, habitar en todo mi ser por completo,
Dale la prioridad que Él sea Señor y dueño absoluto de toda mi vida, mi casa, mi familia, mi hogar, finanza, todo lo que hay en mi vida. Con referencia a eso es la actitud de nuestra decisión la que abre nuestro corazón. El que Él va a comenzar a ministrar para hacer de nosotros instrumentos que hagamos su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Señor aquí es muy claro. Si oyes mi voz y abres la puerta. ¿Por qué mucha gente no abre la puerta? Porque el problema prioritario es que no están dispuestos a oír la voz de Dios. El Dios te puede hablar de miles maneras. Dios te puede hablar de muchas formas. Dios te puede hablar por palabra profética, por voz, por sueño, por voz audible. Pero si tú no te interesa oír la voz de Dios, entonces nunca vas a saber cómo abrir la puerta. Y el Señor te dice una cosa: si escuchas mi voz y abres la puerta de tu vida, abre la puerta de tu ser interior y dejas de perder el tiempo en tantas cosas que te entretienen y te distraen, porque hay millones de creyentes distraídos, entretenidos con cosas superficiales, sin sentido y sin prioridades demarcadas en su propia vida. Pastor, yo no sé por qué me está yendo mal esto. No sé por qué tengo problema en esta área. No sé por qué tengo problema en esta área. El problema es que no oyes la voz de Dios, porque si oyeres la voz de Dios, no harías lo que estás haciendo. Actuarías de una forma diferente. Yo lo que puedo decirte, en la revelación de la palabra, en la unción del Espíritu Santo, el cual da testimonio de todas las cosas, lo que te puedo decir claramente, que estamos tan cerca de lo que a punto está de acontecer en la iglesia. Y cuidado, no estoy diciendo día, ni hora, ni mes, ni año, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. A la hora que menos penséis. Ahora, piensa por un momento. Si el Señor te dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos que penséis, y en ese momento Él te encuentra diciendo una mentira, te quedas. Algunos no pueden decir amén, dicen ay. Pero tú te das cuenta que estamos tan cerca. ¿Cómo yo voy a permitir a Satanás mentiroso, padre de mentira, ladrón, salteador, que viene a robar, a matar y a destruir? ¿Cómo voy a permitir a Satanás que me tenga entretenido en las cosas de la carne, en las cosas que es una propia condición de yo ser más que vencedora y vencer todas las etapas que pueda rodear mi vida? No puedo permitir ni al diablo ni en ningún ser humano que me pueda apartarme del propósito de Dios. Esto es más serio de lo que mucha gente cree. Por eso que Satanás le agrada producir escándalos ministeriales, porque la gente aprende a mirar a los humanos en lugar de poner sus ojos en el Señor. Y el Señor nos dice: este es el año de poner vuestra mirada en las cosas de arriba, o de pensar en las cosas de arriba, porque van a suceder cosas que usted no se imagina. Va a oír cosas que usted no se imagina. Pero ¿sabe qué? Eso lo debe de afirmar más en el Señor y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a quien sirvo no es al hombre, aleluya, es al Señor. Gloria a Dios por los hombres fieles. Gloria a Dios por las mujeres fieles. Gloria a Dios por el ministerio fiel. Gloria a Dios por aquellos que Dios ha llamado y que bajo ningún concepto comercializaremos la palabra, porque nuestro llamado es predicar el evangelio de Jesucristo. Yo lo tengo bien claro. A mí no, el hombre no me llamó. A mí quien me llamó es el Señor. Y al único que tengo que rendirle cuenta es al Señor. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén a esto? La iglesia de Laodicea era rica y se creía autosuficiente, satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia literal de Cristo.
el poder y la autoridad que emanaba del Señor. Él seguía llamando a la puerta de sus corazones, pero ellos estaban tan ocupados disfrutando de los placeres del mundo que ni se daban cuenta de que el Señor intentaba de entrar, pero ellos no quisieron. Miles de cristianos están en esa condición, porque muchos prefieren los placeres del mundo. Dinero, seguridad, bienes, materiales. Puede ser muy peligroso esto. Cuando tu confianza está en lo material, estás en un terreno sumamente peligroso. Porque muchas veces la gente se afirma en lo pasajero, en lo superficial de la vida, y tienen satisfacción solo por lo material. No me puede llegar a mí a decir que usted tiene más satisfacción por lo material que por lo espiritual. Si usted me dice que lo material le agrada más que lo espiritual, algo está mal. Usted es miembro de la iglesia de la Odisea, pero no de Filadelfia. Porque la satisfacción temporal que ofrece el mundo, Satanás y sus demonios, te pueden hacer volver indiferente a la satisfacción duradera que ofrece y viene de parte de Dios a lo profundo de tu ser interior. Lo que Él te da no es pasajero, no te da lo que el Señor te está hablando, no es temporal, es eterno. Y cuando tengo que hacer una elección entre lo pasajero y lo eterno, yo me quedo con lo eterno. Pero ¿cuántos quiero pedir al Espíritu Santo, no solamente en esta casa espiritual, sino en mucha gente que me está escuchando? ¿Cuánta gente está viviendo en una actitud de indiferencia? Le da lo mismo una cosa que la otra, como he dicho al principio. Muchas personas son indiferentes a la iglesia, a ser parte del cuerpo, y de eso predicaba Esteban el viernes. La necesidad de pertenecer a un cuerpo. ¿Por qué la Biblia habla que la iglesia es un cuerpo? Pero muchos son indiferentes a ser parte de una iglesia triunfante, victoriosa, santa, pura, que ama la verdad y que ama la santidad de Dios. Muchos son indiferentes a Dios mismo. Muchos son indiferentes a la Biblia. Solamente abren la Biblia cuando el pastor le dice vamos a abrir la Biblia en esto. Y algunos ni siquiera la traen ya a la casa porque tienen el teléfono. ¿Y qué cuando no tengas internet, cuando no tengas el teléfono? ¿Dónde vas a leer la Biblia? Cuando yo conocí al Señor de niño, a la gente se le conocía cuando iba a la iglesia por el libro negro. Ahí va el del libro negro. Ahora, como todo el mundo tiene teléfonos, ahora no hay distinción, ¿verdad que no? Pero qué bueno es volver a ciertas cosas que no nos afectan en nada, pero que también es un testimonio al pueblo y al mundo. Muchos comienzan a excluir a Dios de su propia vida. Dios, tú tienes derecho en mi vida espiritual, en mi relación en la iglesia, pero Señor, yo no te voy a dar el derecho de mi negocio, de mi casa, de mi trabajo, de mi empleo, de mi profesión. Lo que decía Eddie, anciano de la iglesia. Y el Señor me ha bendecido durante todo este año que pasó. Pero ¿dónde estriba la bendición de Dios? En tu fidelidad, en tu compromiso, no con el mundo, sino con Dios mismo. Porque Dios te garantiza que Él te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando tú aprendas a entender que la prioridad de tu vida y de tu llamado es el reino de Dios y no el reino de los humanos. Y voy terminando, no porque el mensaje terminó. Voy terminando. Vamos a continuar hablando de esto. Mi esposa se ríe, ¿sabe por qué? Preparas el mensaje para 3 horas y solamente tienes escasamente 1 hora para predicarlo. Bueno, sí, amor, tienes razón. Jesús sigue llamando a la puerta.
de tu corazón. Todavía no entramos en Filadelfia, porque todavía no terminamos de la Odisea. Jesús llama a la puerta de tu propia vida, porque quieres hacerte fuerte, porque te quiere hacer entender que la salvación que Él te ofrece es eterna, perdurable y para siempre. Es para que tengas comunión y tengamos comunión íntima con Él, y cada uno, el uno con el otro, como cuerpo de Cristo. El Señor es paciente, es persistente, y en su intento continuamente de lograr comunicarse con nosotros, como he dicho hace un momento, Él nunca te va a imponer algo, sino que siempre te va a llamar con amor y ternura para que lo que hagas, lo hagas en una forma voluntaria. Siempre te va a permitir que tú decidas: o entregas tu vida por completo al Señor, o decides vivir tus propias decisiones lejos de Él y de su presencia divina. La pregunta mía: ¿estás en este día, primer mensaje del año 2024? Comienza bien. Que sea diferente al 23. Totalmente diferente. ¿Por qué digo que sea diferente? Para que seas más puro, para que seas más santo, para que seas más íntegro o íntegra, para que seas más fiel, para que seas más obediente, para que seas más consagrado o consagrada. Y mi pregunta: ¿estás tú dejando que el poder de Dios y su presencia transformadora, aquel que está golpeando la puerta de tu corazón, tú le abras y termine por entrar, y vas a ver la gran diferencia en el antes y en el después? Antes de que el Señor no estuviera en mí, y ahora que el Señor está en mí. Cristo advierte de una forma clara. Y mientras yo leía este texto y mientras yo estudiaba esto, aunque lo he estudiado muchísimas veces, pude entender algo que lo voy a compartir en otro momento. Pero pude entender algo: por qué hay muchos que se quedan y por qué hay otros que se van, siendo creyentes, siendo cristianos, habiendo profesado y reconocido a Jesús. Y cuando tú entiendes y comienzas a desglosar el mensaje dado por Dios a Filadelfia y la Odisea, vas a entender lo que de otra manera no podrás entender. Aprende a depender del Señor. El Señor está hablando y está diciendo, y Cristo mismo a través de la unción del Espíritu Santo está advirtiendo sobre un tiempo en que la iglesia profesante, la iglesia de palabra, naturales, humanas, la iglesia de apariencia, mantendrá a Jesús fuera de las puertas y lo verá como un extraño, común, corriente, en lugar de verlo como su extraordinario Señor y Salvador. Y en lugar de recibir una recepción calurosa de pasión, de amor, de entrega por aquel que en la cruz murió por nosotros, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, lo recibe a Él en una actitud indiferente. Una actitud en la que nunca su sed en su espíritu y su alma puede ser apagada, ni saciar su apetito por lo humano, natural y pasajero, porque definitivamente no ha dejado entrar a Jesús en todas las áreas de su vida. Diga conmigo: en todas las áreas de mi vida. Diga conmigo: en todas las áreas de mi vida. Él tiene derecho de todo lo que tú eres, derecho
derecho de tus pensamientos, de tus actitudes, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tu carácter, de tu acción, de tu comportamiento. Él tiene derecho a todo. Y mientras avanzamos al cumplimiento profético del reloj de Dios, avanzando de una forma acelerada, vamos a ver una gran parte del cristianismo descender a una temperatura no deseada, a una temperatura de tibieza y de indiferencia. Si tú quieres saber más acerca de esto, no te pierdas el próximo mensaje. Ponte de pie. Solo observa, atiende la palabra del mensaje que el Señor te está hablando. Une esa palabra con el mensaje del domingo pasado, conéctala con el mensaje de hoy. Porque una condición de tibieza mantendrá a Cristo fuera de tu propia vida, dejando espacio y un deseo desesperante espiritual saturado de paganismo y de neopaganismo, y de eso voy a estar hablando. Pero hoy el Señor está con sus brazos abiertos y te dice: quiero entrar en tu vida totalmente. No quiero un rincón de tu vida. No quiero un rincón de tu vida. Te quiero a ti completo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, yo te necesito. Hoy, más que ningún tiempo, somos la iglesia de un tiempo determinante en el reloj de Dios, y el siglo XXI, que ha comenzado 23, 24 años atrás, llegará a su final. Porque la profecía me dice que esto va a caducar, va a vencer. Y mi vida y tu vida y mi vida solamente están seguros en la manera como nos comportamos, nos conducimos o actuamos en nuestra relación con Él.